Amigos, no sé si les ha pasado que ustedes ven o participan de una discusión en donde el otro parece no entender lo que es una teoría, una ley o una hipótesis. Dice cosas como, es solo una teoría, tratando de tirar tu argumento de que algo se ha estudiado muy bien, que ya se conoce cómo poder asegurar qué es lo que está pasando en algún conjunto de fenómenos de la naturaleza o cualquier tipo de estudio que se haya realizado. O cosas como, es una teoría, aún no llega al rango de ley. Así que quédense amigos porque en esta ocasión vamos a de una vez aclarar estos conceptos porque están muy confundidos y a veces entre gente que quiere avanzar en el encuentro, en la búsqueda y encuentro de alguna verdad, precisamente por estos errores lingüísticos nos lleva a una garrafal dinámica dialéctica en la búsqueda de la verdad. Quédense, va a estar bueno. Entonces, ¿qué es la teoría? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la hipótesis? Miren, una teoría es como una construcción, una casa, en donde las columnas que soportan esta construcción son las leyes. Y la teoría es toda la casa. O sea, la teoría está por arriba de las leyes. No se confundan. En el método científico, entre la gente que realmente hace ciencias, lo sabe muy bien. Cuando alguien tiene una teoría, ha encontrado lo máximo dentro de la ciencia. La teoría es lo máximo. Ahora, la ley soporta la teoría. Y también no exageremos que una ley que se ha encontrado sea una ley de todo. Eso no existe. Eso, la verdad, así no funciona la ciencia. Las leyes, por eso, a veces se les dice postulados. Son esas columnas que soportan la teoría. Pero esos postulados se cumplen, son hechos, ¿sale? O sea, aquí en la práctica podemos considerar a la ley, al postulado de una teoría y al hecho como algo muy relacionado. Así que no hay vuelta de hoja. Esto lo podemos entender porque la gente piensa que es que es una teoría y aún no se demuestra. Por Dios, o sea, precisamente ha llegado al rango de teoría porque está fundamentado en las leyes. De hecho, podríamos definir a la teoría de esta manera. Es un modelo basado en leyes que es comprobable por la experiencia y que describe fielmente un conjunto de fenómenos. Fácil de entender. ¿Qué es una hipótesis? Cuando nosotros decimos o creemos algo con argumentos basados posiblemente en la experiencia o observables y todo, podríamos lanzar una hipótesis de que algo está describiéndome lo que estoy observando o resolviendo, tratando de resolver algún problema. Estoy lanzando una suposición, pero es una suposición basada en ciertas observaciones medibles. Ejemplos de esto. Tenemos la teoría de la mecánica clásica. ¿Cuáles son sus leyes, sus fundamentos, sus postulados? Pues esta es la primera ley, por ejemplo, la primera ley de Newton. Ese es un postulado de la mecánica clásica. ¿Por qué? Porque nunca se ha visto que no obedezca, ¿no? Un objeto que se mueve en línea recta mientras no haya un agente externo que actúe sobre él, va a tener velocidad constante por reposo. Siempre se cumple dentro de ciertas condiciones. ¿Como cuáles? Bueno, mientras el objeto no viaje hecho la mocha, es decir, a velocidades relativistas, o que no consideremos también escalas muy grandes, se va a cumplir. ¿Ya se fijaron? Entonces van a decir, entonces no es ley. Bueno, espérense, es ley, pero dentro de unas circunstancias muy concretas. Y no falla.
Así están todas las otras leyes, la segunda ley, la tercera ley, la ley de gravitación. Esas son las columnas vertebrales de la dinámica de los objetos en la teoría de la mecánica clásica. Y así nos vamos con las otras teorías, la mecánica cuántica, la mecánica relativista. En el caso de la mecánica relativista, una de sus leyes, ¿cuál es? La constancia de la velocidad de la luz. Una constante que se ha observado en la naturaleza es que la luz tiene una velocidad finita y no cambia. Eso puede considerarse como una constante y como una ley. Ahora ya se le toma como una constante. Y es una ley en el sentido de que hagan el experimento que hagan, siempre se van a dar cuenta que la velocidad de la luz no cambia independientemente de cualquier sistema en el que se encuentren. Ningún objeto puede viajar más allá de la velocidad de la luz. Claro, ustedes me van a decir, ¿y qué pasó con los taquiones? Bueno, esto me da pie a hablar del otro tipo de teoría, que es lo que no les dicen las personas que creen fielmente en la ciencia sin ver sus pequeños detalles, digamos, ambiguos. Y yo se los voy a hablar aquí. El filósofo Mario Bunge llegó a decir que había teorías que eran pseudociencia, como el darwinismo, como la teoría de cuerdas y otras, ¿verdad? Que seguramente podemos pensar que son pseudociencias, pero hay mucha gente que estas que acabo de decir no las consideran pseudociencias. Y yo en particular veo exagerado que la teoría de cuerdas se considere pseudociencia, por lo que acabo de decir. Está sustentada matemáticamente y en leyes también, pero el desarrollo matemático lleva a encontrar cosas que aún no se han comprobado. A pesar de que no se puedan falsar, provienen de un desarrollo lógico matemático, aún no se han demostrado que sean falsas, y la historia nos ha enseñado que a veces hay que esperar hasta que se puedan refutar o aceptar. Están las teorías provisionales, como la teoría de cuerdas, como la teoría de los multiversos. ¿Por qué son provisionales? Porque no cumplen exactamente con el concepto que les di de que son modelos comprobables empíricamente. Es decir, no se ha observado un universo paralelo físicamente. No se ha observado que a algún objeto viaje más allá de la velocidad de la luz. No se ha observado. Sin embargo, son teorías, por ejemplo, la teoría de las cuerdas, sí es teoría, aunque provisional, porque se basa en leyes bien fundamentadas y porque cumple otro de los requisitos para que sea una ciencia exacta, que es el lenguaje matemático. Pero aún no se ha podido falsar, es decir, no se ha podido comprobar a través de la experiencia que existan las cuerdas. Pero es provisional, y aquí lo voy a dejar como provisional porque tenemos que también atender a la historia que nos dice que hay que esperar en muchas ocasiones para que una teoría provisional se convierta en una teoría acabada, una teoría como tal, a secas. Tenemos ejemplos, por ejemplo, la relatividad general se fue comprobando una vez que se hizo un experimento para ver cómo se deflectaba, cómo se cambiaba la dirección de la luz que venía de una estrella que se encuentra atrás del Sol, y se demostró que tenía razón la teoría de la relatividad general. La relatividad general dice que el espacio-tiempo se curva. Entonces, primero son teorías provisionales que poco a poco, con el peso de las observaciones, se van cada vez más consolidando, pero siguen quedando huecos. O sea, también podemos pensar a una teoría como una casa que sí tiene esos fundamentos, esas columnas, pero también tienen paredes a las cuales les pueden faltar algunos ladrillos.
mi convicción de que debemos considerar tanto a las teorías provisionales como a las teorías a secas o a las teorías acabadas en el mismo rango de aceptación y de fundamentación sobre postulados o sobre hechos, es que por un lado, en el caso de las teorías provisionales, sus objetos de estudio se encuentran en el lado abstracto de la realidad, mientras que los otros, en el caso de las teorías, están en el lado material de la realidad. Y cuando decimos material es porque hemos logrado conceptualizar a esos objetos dentro del método científico. Hemos logrado medir a través de dispositivos, a través de propiedades que nos permiten decir que esa teoría es verdadera, que ese objeto abstracto se ha convertido ahora ya en un objeto material. Veamos otro ejemplo. Las mismas ecuaciones de Einstein predecían la existencia de las ondas gravitacionales. Pasaron 100 años, fíjense, desde la formulación de la teoría de la relatividad general para que se comprobara que esas ondas gravitacionales que estaban en el lado abstracto de la realidad pasaran ahora al lado material. ¿Ya por qué? Porque ya existe un dispositivo, una manera empírica de darnos cuenta de que sí existen, de que el espacio-tiempo es algo que se deforma. Es increíble eso. Otro ejemplo. Pensemos en los agujeros negros. Los agujeros negros, cuando se empezaron a concebir de manera abstracta, se lograban a través, por ejemplo, de las ecuaciones de Newton, cuando alguien suponía qué pasaría si la masa se concentrara en una región muy pequeña. Alguien empezó a pensar que la intensidad gravitacional iba a ser muy grande. Y también pasaron muchos años, siglos, para que ahora eso, que era una teoría provisional, se convirtiese como parte ya de una teoría concreta en la parte de la realidad material. Por lo tanto, no subestimemos a las teorías provisionales. Entonces, hasta que no se hacen los experimentos y demuestran la veracidad de una teoría, entonces es cuando ya puede pasar a ser teoría, ahora sí que acabada, y ya no se mueve. No quiere decir que nos diga toda la verdad en el sentido de que nos esté describiendo todos los fenómenos, tampoco. Porque a pesar de que esos fundamentos, por ejemplo en el caso de la relatividad, sean así, no quiere decir que dentro de 100 años vayan a haber otros fundamentos para otra nueva teoría. Piensen en el caso de la mecánica clásica de Newton. Esos fundamentos son diferentes a los fundamentos de la relatividad general o de la mecánica cuántica. Son totalmente diferentes. Y hay quienes pueden decir, es que una está equivocada. Bueno, todas están equivocadas hasta un rango. Hasta que no pasemos un cierto rango de aplicación, todas se equivocan. Pero hay un rango de aplicación en las que describen muy bien, con una fineza, lo que estamos observando. Eso hay que tomarlo en cuenta. Bien, espero que haya quedado claro lo que es la diferencia y en dónde se encuentra la teoría respecto a la ley. Y acabar con algunas discusiones bizantinas, como las de los darwinistas y los creacionistas. Cuando un creacionista dice, es que lo suyo es solo una teoría, pues ya les está aplaudiendo, les está diciendo, están en lo correcto, porque una teoría es eso, es una formulación correcta de lo que se observa. Entonces cada que le digan, es que tienes solo una teoría, pues muchas gracias, díganle gracias, sabía que yo era un genio. Muchas gracias, denle like por favor si les gustó y por favor también suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.